Este está siendo el gran problema de Carlos Alcaraz en 2023. Si quieres saber cuál es, quédate aquí para verlo en The Tennis Show. Como sabréis, Carlos Alcaraz ha perdido contra Jannik Sinner en las semifinales del ATP 500 de Pekín. Y como cada vez que pierde Alcaraz, se encienden las alarmas. Sin embargo, no creo que haya alarmas que encender y voy a dar mi opinión sobre qué creo que le pasa en estos partidos en los que Carlos Alcaraz no es capaz de sacar su mejor versión. Así que vamos a verlo. A mi parecer, la rivalidad entre Sinner y Alcaraz es la mejor rivalidad o futura mejor rivalidad que vamos a tener en los próximos años en el mundo del tenis. Pero también hay que decir que parece que esta rivalidad se le está haciendo un poco bola a Carlos Alcaraz. ¿Por qué? Porque habiendo jugado ya 7 veces, Jannik Sinner es el único jugador que ha conseguido 4 victorias ATP sobre Carlos Alcaraz. El italiano es el único jugador que ha conseguido este hito. ¿Y por qué se da? Cuando Carlos Alcaraz ha sido ya número 1, doble campeón de Grand Slam, campeón de Master 1000, mientras que Jannik Sinner solo tiene un Master 1000 y no ha conseguido tantas cosas como Carlos Alcaraz. Entonces, por nivel se supone que Alcaraz debería llevarse esta rivalidad o estos partidos. ¿Pero qué le pasa? Es más, el propio italiano ha reconocido que la comparación con Alcaraz todavía le queda un poco grande, que no quieren que le comparen con él. No porque no sea buen jugador o no le caiga bien, no, porque Alcaraz ha conseguido cosas de las que Jannik Sinner está todavía muy lejos. Recordemos que no ha llegado ni a una final de Grand Slam, ni ha estado, por supuesto, cerca del número 1, mientras que Alcaraz ha conseguido todas estas cosas. Dicho esto, parece que Alcaraz debería ser superior y ganar estos partidos. Sin embargo, las dos últimas veces, y ya llevan 4, no ha ocurrido. Jannik Sinner ha podido derrotar a Alcaraz 4 veces. Pero claro, hemos visto un partido en el que el primer set parecía que podía darse de cara para Alcaraz, pero que no terminaba de darse, mientras que Jannik Sinner conseguía llevarse ese tiebreak. Tiebreak que ha hecho que Alcaraz, pese a tener opciones al principio del segundo set, bajase totalmente los brazos. Lo hemos visto quejarse y mucho en la pista. Y yo creo que esto va un poco más allá de lo que es la rivalidad con Jannik Sinner, porque hay que decir que el juego del italiano se adapta muy bien al de Alcaraz. Es decir, Jannik Sinner no está tan incómodo como otros jugadores cuando se enfrenta al español. Y esto es una realidad que estamos viendo y que los números nos dan, los datos no mienten. 4 victorias contra 3 derrotas por parte de Jannik Sinner. Entonces, por eso digo que creo que va un poco más allá, porque el hecho de que un jugador se sienta más cómodo jugando contra Alcaraz puede darse que tenga victorias contra él. Sí, pero creo que a Alcaraz le ocurre algo más. Una cosa que es la que voy a comentar a continuación. Eso sí, todo esto es mi opinión, lo que yo creo que le puede ocurrir o le ha ocurrido durante todo este 2023, siendo, hay que decir, el jugador con más victorias. Pero el caso es que me da la sensación de que cada vez que Alcaraz se cuelga la losa del favorito, no rinde tan bien como lo hace cuando no tiene esa presión. ¿Por qué digo esto? Porque los precedentes que hemos tenido donde veíamos a Alcaraz el más favorito, hemos visto que Alcaraz ha acabado por no rendir. Y no solo por no rendir, sino por no disfrutar en la pista. Recordemos que Alcaraz, el propio Carlitos, reconocía que cuando estaba contento, cuando sonreía, era cuando más disfrutaba en la pista. Y hoy, por ejemplo, no lo hemos visto sonreír mucho. Contra Medvedev en el US Open no lo vimos sonreír mucho. Y esto no se da porque Carlos Alcaraz no esté jugando bien del todo, que también se da porque no disfruta tanto en la pista, o es mi sensación, cuando tiene la losa de favorito, cuando tiene en mente que tiene que ganar porque es el favorito y tiene que llevarse ese partido, ese torneo y ese título. Y cuando hablo de precedentes donde Alcaraz tenía esa presión de favoritísimo y de tener que llevarse el título porque si no era un fracaso, hablo por ejemplo de Roland Garros. En Roland Garros todo el mundo decía que Alcaraz partía como favorito, que no estaba al máximo nivel, que debía llevarse el encuentro, que si ambos se enfrentaban
Alcaraz se iba a llevar el partido. ¿Y qué ocurrió? Que todo eso, quieras o no, influyó en Carlos Alcaraz. Algo influyó e hizo, como ya sabemos, que en esas semifinales sufriese unos calambres en el segundo set. Entonces, claro, llega Wimbledon. Alcaraz ya no tiene esa presión. Ahora, Djokovic es el favorito. Djokovic debería ganar porque si no, perder en Wimbledon sería un fracaso o una decepción. ¿Y qué pasa? Que Alcaraz juega suelto, Alcaraz se divierte, Alcaraz emociona en la pista y llega a la final y ambos nos regalan uno de los mejores partidos que hemos visto en los últimos años. Pero no solo eso, llega Cincinnati y tanto Djokovic como Alcaraz partían como favoritos, con un poco de favoritismo más para Alcaraz. Tenía también esa losa. Pero ¿qué pasa? Que Djokovic también estaba ahí y Alcaraz lo sabía. Llegó a esa final y en esa final también vimos a un Alcaraz suelto. ¿Por qué? Porque sabía que perder no era una decepción, que perder no era un fracaso. Era perder contra Novak Djokovic, el mejor tenista de todos los tiempos. Y claro, vimos de nuevo uno de los mejores partidos que hemos visto en los últimos años. Lo disfrutamos como nadie. Y ya voy al US Open, un US Open donde se enfrenta a Daniil Medvedev, jugador en que la última vez que se habían enfrentado habíamos visto una superioridad muy grande por parte de Alcaraz. ¿Qué pasa? Que Alcaraz no hizo su mejor partido, pero también Medvedev hizo el mejor partido. Todo esto se combinó más esa presión de decir, defiendo título, tengo que llegar a la final y tengo que derrotar a Novak Djokovic, hizo que todo eso se juntase y Alcaraz no diese su mejor versión. Y todo esto que he dicho, todos estos partidos que he mencionado, los digo porque quiero llegar a una conclusión, a mi conclusión sobre lo que está ocurriendo con Carlos Alcaraz. Porque mientras todo el mundo enciende las alarmas de que ha vuelto a perder contra Jannik Sinner, quiero recordar una cosa. Carlos Alcaraz tiene 20 años, fue número 1 con 19 años y tiene 2 Grand Slam en su haber. Jannik Sinner lo máximo que ha conseguido hasta ahora, con 2 años más, son unas semifinales en Wimbledon con un cuadro bastante flojo y donde perdía en 3 sets contra Novak Djokovic, y el Master 1000 de Toronto, que es el primero que consigue, mientras que jugadores de 2003 como Holger Rune o Carlos Alcaraz ya tienen en su haber este título. Entonces, no quiero encender alarmas con esta derrota. Lo único que quiero decir, o lo que yo pienso, es Alcaraz va a seguir teniendo este tipo de derrotas. Seguirá perdiendo. ¿Por qué? Porque tiene 20 años y es un proceso de madurez por el que tiene que pasar. Tiene que aprender a lidiar con esa presión todavía. Es joven, tiene mucho recorrido por delante. Y personalmente creo que será un jugador que marcará época y será capaz de lidiar y administrar esa presión y se convertirá en uno de los mejores jugadores de la historia. Y esa es mi opinión, repito. Así que yo no sé qué pasará en un futuro. Lo que sí tengo claro es que yo tengo confianza plena en Carlos Alcaraz. No me bajo del carro. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dejad vuestro like, suscribíos y nos vemos en los siguientes, aquí, en The Tennis Show.